Hoy exploraremos la historia de Job, un personaje bíblico que enfrentó desafíos extraordinarios. Desde su nacimiento hasta su partida, Job experimentó pérdidas y pruebas que pusieron a prueba su fe. Acompáñenos en este relato que destaca la fidelidad de Dios en medio de las adversidades. Este video ofrece una visión concisa de su vida, buscando extraer lecciones aplicables en nuestro tiempo. La historia de Job se encuentra detalladamente registrada en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Job. El libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Esta narrativa, que abarca desde su nacimiento hasta su muerte, nos ofrece un profundo entendimiento de la relación entre la humanidad y Dios en medio de las pruebas. En la antigua tierra de Uz nació Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Sus padres le educaron en la rectitud y desde temprana edad Job se destacó por su integridad y devoción. Job no solo era conocido por su virtud, sino también por sus vastas riquezas. Poseía grandes rebaños, numerosos siervos y era considerado el hombre más rico de la región. Su prosperidad no solo estaba en sus bienes materiales, sino también en su familia. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia unida cuya felicidad resonaba en su hogar. La relación de Job con Dios era el cimiento de su vida. Cada día ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, buscando asegurar la bendición divina sobre ellos. Su temor a Dios y su rectitud no eran solo actos externos, sino también el reflejo de un corazón verdaderamente entregado al Creador. Un día Satanás cuestionó la integridad de Job, argumentando que su devoción a Dios estaba basada en la prosperidad material. Dios permitió que Satanás probara a Job, y en una serie de trágicos eventos, Job perdió su rebaño, sus camellos, sus siervos, y lo más desgarrador, sus hijos e hijas. A pesar de esta devastadora pérdida, Job se postró en adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La prueba no terminó ahí. Satanás insistió en que la fe de Job se quebrantaría si su salud también se veía afectada. Dios permitió que Satanás afligiera a Job con dolorosas llagas y enfermedades. Job, sentado en ceniza, rascaba sus llagas con un pedazo de cerámica, mientras su esposa le instaba a maldecir a Dios y a morir. Pero Job respondió con paciencia: ¿aceptaremos el bien de Dios y el mal no lo aceptaremos? Llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, con la intención de consolar a Job en medio de su sufrimiento. Inicialmente, al ver el sufrimiento de Job, optaron por un gesto significativo. Se sentaron en silencio, compartiendo el dolor de su amigo. Este acto de empatía inicial reflejó su deseo de brindar apoyo y comprensión a Job en un momento tan difícil. Sin embargo, cuando finalmente comenzaron a hablar, sus intentos de consuelo tomaron un giro diferente. En lugar de ofrecer palabras de aliento, sugirieron que el sufrimiento de Job era el resultado directo de sus propios pecados. La idea en sus palabras era que Job debía estar enfrentando la adversidad como consecuencia de acciones incorrectas o pecaminosas en su vida. Esta interpretación provocó una respuesta vigorosa por parte de Job. En medio de su angustia, defendió su inocencia, argumentando que no había cometido actos que justificaran el sufrimiento que estaba experimentando. Esta diferencia de opiniones llevó a diálogos filosóficos profundos sobre la justicia divina, donde Job cuestionó la lógica detrás de su sufrimiento y buscó respuestas a preguntas fundamentales sobre la relación entre el hombre y Dios. Estos diálogos no solo se centraron en la situación específica de Job, sino que se convirtieron en reflexiones más amplias sobre la naturaleza de la justicia divina y el sufrimiento humano. La plática entre Job y sus amigos se convirtió en un profundo debate teológico que arrojó luz sobre la complejidad de comprender los caminos de Dios en medio de las dificultades.
En el punto más difícil de su angustia, Job anhelaba tener a alguien que actuara como mediador entre él y Dios. En Job 9:33 expresó su deseo de que hubiera alguien que pudiera poner su mano tanto sobre él como sobre Dios, actuando como un árbitro para ayudar a entender y resolver sus desafíos. Este anhelo refleja la profunda necesidad de Job de comprensión y consuelo en medio de su sufrimiento. Finalmente, después de que Job y sus amigos hubieran dialogado y debatido sobre la razón del sufrimiento y la justicia divina, Dios respondió desde una tormenta. Esta respuesta divina se representa en Job 38, donde Dios habla directamente a Job desde el torbellino. Este evento marca un punto culminante en la narrativa, ya que Dios mismo toma la palabra. Dios, al hablar desde la tormenta, no solo responde a las preguntas de Job, sino que también revela su grandeza y sabiduría. Habla sobre su papel como creador del universo y su soberanía sobre toda la creación. A través de una serie de preguntas retóricas impactantes, Dios lleva a Job a reflexionar sobre la vastedad de su conocimiento y la limitada perspectiva humana. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job, confrontado con la magnitud de la creación y la sabiduría divina, se humilla ante Dios, reconoce su propia limitación y falta de comprensión en comparación con la grandeza de Dios. Este momento de revelación provoca una transformación en la percepción de Job sobre la realidad divina. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estas palabras significan que Job había escuchado hablar de Dios, pero ahora podía verlo por sí mismo. Job había experimentado la grandeza y la sabiduría de Dios de primera mano, y eso lo había cambiado. Job, antes limitado a un entendimiento superficial de Dios, ahora experimenta una conexión más profunda y personal con Él. El encuentro con la soberanía divina transforma la percepción de Job, llevándolo a una humilde aceptación de la sabiduría y el poder de Dios. Después de la profunda revelación de Dios desde la tormenta y la humildad de Job ante la grandeza divina, Dios restauró la prosperidad de Job de una manera sorprendente y generosa. La restauración se describe en Job 42, 10-17. Primero, Dios bendijo a Job con el doble de lo que había perdido. Esta bendición no solo incluía rebaños y posesiones materiales, sino también la bendición de una familia. Job recibió 7 hijos y 3 hijas adicionales. Esta abundancia era un testimonio de la fidelidad y generosidad de Dios, que no solo restauró las pérdidas de Job, sino que las multiplicó. Job no solo experimentó una recuperación material, sino que también vivió muchos años más. Presenció la vida de sus hijos hasta la 4ª generación. Este detalle resalta la plenitud de la vida de Job después de la aflicción y subraya la bendición continua que Dios derramó sobre él. La historia concluye con la afirmación de que Job murió anciano y satisfecho, lleno de días. La descripción de Job como anciano resalta no solo la longevidad, sino también la riqueza de sus experiencias a lo largo de los años. Job vivió lo suficiente como para presenciar múltiples generaciones de su familia, incluyendo a sus hijos, nietos y más allá. Este aspecto de su vejez sugiere una conexión profunda con la continuidad de la vida y la familia. La expresión satisfecho subraya que al final de sus días, Job experimentó una plenitud que va más allá de la mera restauración material. Esta satisfacción no solo se relaciona con la recuperación de sus riquezas, sino también con la resolución de las preguntas existenciales y el encuentro directo con Dios. Job había buscado respuestas y comprensión a lo largo de su travesía, y la respuesta divina desde la tormenta proporcionó esa claridad y consuelo. Estar lleno de días es un antiguo término que denota una vida completa y plena.
En el contexto de Job, esto implica que no solo vivió muchos años, sino que esos años estuvieron llenos de significado, aprendizaje y crecimiento espiritual. Job no solo experimentó la plenitud en términos de duración, sino también en términos de calidad de vida. En conclusión, la vida de Job nos ofrece lecciones impactantes y eternas. Su historia nos enseña la importancia de mantener la fe en medio de las pruebas, recordándonos que la adversidad no define nuestro valor ante Dios. La historia de Job es una historia de fe y esperanza. Es una historia que nos enseña que Dios es fiel, incluso en los momentos más difíciles. La búsqueda de respuestas de Job nos inspira a cuestionar, a dialogar con Dios en tiempos de confusión y a confiar en su sabiduría divina. La revelación divina desde la tormenta nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las cosas y nos invita a aceptar nuestras limitaciones humanas. La restauración de Job va más allá de lo material, mostrándonos que la verdadera plenitud proviene de una relación íntima con nuestro Creador. En resumen, la vida de Job nos impulsa a perseverar en la fe, a buscar la sabiduría divina y a encontrar la plenitud en la conexión espiritual con Dios en cada etapa de nuestra travesía y nuestro caminar con Cristo.